Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Es sistema inmune, ¿tá? Y lo que vamos a ver son específicamente los fármacos que se utilizan en la terapia inmunosupresora. Los fármacos inmunosupresores, ¿sí? Son fármacos que lo que hacen es actuar disminuyendo la respuesta inmune. ¿Tá? Pertenecen los inmunosupresores justamente a una familia de fármacos un poco más grande, que son los fármacos inmunomoduladores. ¿Tá? Dentro de lo que son los fármacos inmunomoduladores tenemos a los glucocorticoides, ¿tá? Que vamos a ver algo hoy. Tenemos fármacos que son citostáticos, que en la clase de hoy vamos a ver la azatioprina, que es la que se usa como inmunosupresivo, ¿tá? Los otros fármacos citostáticos los van a ver cuando vean terapia oncológica con Marta. Tenemos los anticuerpos, ¿sí? Tenemos también los fármacos que actúan sobre lo que son las inmunofilinas, y tenemos otros grupos de fármacos, ¿sí? Y dentro de esos otros grupos, los que vamos a ver, el que vamos a ver hoy de esos es el micofenolato. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo necesitamos nosotros, ¿no?, inmunodeprimir a un paciente? ¿Tá? Enseguida lo que se nos viene a la mente es cuando se hace un trasplante de órgano. ¿Tá? Cuando se hace un trasplante de órgano, lo que nosotros queremos es que justamente ese órgano ajeno que se introduce en el paciente, ¿sí?, no sea reconocido por el organismo del paciente como un cuerpo extraño y desencadene toda una respuesta inmune contra él. ¿Tá? Entonces, el primer caso en donde usamos inmunosupresión es trasplante de órganos. Pero después, la inmunosupresión también se usa en el tratamiento de enfermedades, ¿sí?, que lo que pasa es que cursan con una activación inapropiada del sistema inmune. Y dentro de estas enfermedades lo que tenemos son, por un lado, las enfermedades autoinmunes, ¿sí?, en donde lo que ocurre es que algún componente propio del organismo se reconoce como extraño y por lo tanto se ataca, ¿tá? Y también tenemos las enfermedades inflamatorias crónicas, ¿tá?, que son enfermedades que cursan con procesos inflamatorios descontrolados, por ejemplo, como es la colitis ulcerosa, y en ese componente inflamatorio, ¿tá?, está involucrado lo que es el sistema inmune. ¿Tá? O sea que inmunosupresión vamos a ver en trasplante de órganos, ¿tá?, y en enfermedades que son enfermedades tipo autoinmunes o enfermedades que son inflamatorias crónicas. ¿Tá? Otro tipo de patologías en las que también se puede inmunodeprimir es en algunos tipos de cáncer, ¿tá?, como son las leucemias y los linfomas, ¿tá?, donde los órganos y las células del sistema inmune están directamente comprometidas, ¿tá?, por lo que en esos casos deprimir al sistema inmune es sumamente ventajoso. ¿Tá? Entonces, vamos a ver un poco dónde pueden actuar, ¿sí?, los fármacos inmunosupresores. ¿Tá? Lo que yo tengo que evitar es que justamente tenga lugar la activación del sistema inmune. ¿Tá? Entonces, para evitar que se active el sistema inmune, si se acuerdan de cómo era el ciclo celular, ¿tá?, teníamos una fase G0, ¿tá?, en donde las células estaban en un estado de reposo, ¿sí?, y necesitaban un cierto estímulo que era lo que les daba como la entrada a la fase G1, y ahí empezaba el ciclo celular que iba a terminar con la mitosis. ¿Tá? Entonces nosotros podemos actuar, y tenemos fármacos que actúan a este nivel, que es evitando que la célula, ¿sí?, entre en la fase G1. ¿Tá? O sea, evitar que esas señales que dan la señal de activación para entrar en el ciclo celular se den. ¿Sí? El otro punto donde podemos actuar es en la fase S. ¿Sí? O sea, una vez que la célula ya entró en el ciclo celular, ¿tá?, evitar que empiece la fase S o interferir la fase S. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se da la respuesta inmunitaria? Bueno, tenemos dos tipos de estructuras que son capaces de reconocer al antígeno, ¿sí? Y entonces tenemos una respuesta inmune que está
que es la respuesta inmune humoral, ¿sí? Que es la que está mediada por la liberación de anticuerpos, y tenemos la respuesta inmune que está mediada por células, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos los antígenos, ¿sí? Que es esto que el cuerpo reconoce como extraño y por lo tanto va a combatir, ¿tá? Estos antígenos pueden ser reconocidos por las células B, ¿sí? Y las células B, lo que termina ocurriendo, ¿sí? Es que van a promover la liberación de anticuerpos, ¿sí? Específicos contra ese antígeno, ¿tá? La otra forma que tenemos en que ocurra la activación es la que involucra a las células, a los linfocitos T, ¿sí? Y son sobre todo los linfocitos T, y en específico los linfocitos T CD4 positivos, ¿tá? Los que están más involucrados y sobre los que vamos a atacar con los fármacos más directamente. Entonces, ¿cómo se da esta activación, ¿sí? Que está mediada por los linfocitos T? Bueno, tenemos en primer lugar una célula que es la célula presentadora de antígeno, ¿tá? La APC, ¿sí? Que lo que va a hacer es presentar el antígeno a un linfocito T, ¿sí? Entonces, la presentación del antígeno al linfocito T lo que va a desencadenar es lo que conocemos como la vía de la calcineurina, ¿sí? Y tenemos dos señales de activación del linfocito, ¿tá? Por un lado tenemos la señal 1, ¿sí? Y la señal 1 involucra al receptor CD4 y al receptor CD3, y por otro lado tenemos la señal 2 que involucra al linfocito al receptor CD28, ¿tá? Una vez que se presenta el antígeno, ¿sí? Y se desencadena la vía de la calcineurina, lo que va a ocurrir es que este linfocito T se va a comunicar, ¿sí? Con otras células mediante la liberación de interleuquinas, en especial la interleuquina 2, ¿sí? Y esta interleuquina 2 va a dar lo que conocemos como la señal 3, ¿sí? Que es al unirse a su receptor, al receptor de interleuquina 2, actuar sobre otras células, ¿sí? Y justamente lo que va a promover es la activación de lo que es el sistema inmune, ¿sí? Entonces, si los vamos viendo en etapas y vamos viendo los fármacos que tenemos para actuar en lo que son estas etapas, ¿tá? Lo primero que teníamos era la presentación del antígeno, ¿sí? A la célula T, ¿tá? A este nivel lo que tenemos son anticuerpos, ¿tá? Que lo que hacen es actuar evitando justamente que el antígeno pueda ser presentado al linfocito T, ¿tá? O que este sea presentado de forma correcta, ¿sí? Vamos a ver ahora después los grupos que tenemos, pero tenemos las timoglobulinas, que son anticuerpos anti-CD2 y anti-CD4, y tenemos el murumonab, que es un anticuerpo anti-CD3. Una vez que este paso ya ocurrió, ¿sí? Y el antígeno se le presentó a la célula T, ¿sí? Lo que ocurre es que comienza la activación de la vía de la calcineurina. ¿Tá? A este nivel lo que tenemos son los fármacos que se conocen como calcineurínicos, ¿sí? Y en este grupo están ciclosporina y tacrolimus, ¿tá? Estos dos fármacos, ciclosporina y tacrolimus, son de los más utilizados en lo que es la terapia de trasplante y también en lo que es la terapia de enfermedades autoinmunes, ¿tá? Y lo que van a hacer al inhibir justamente que se active la vía de la calcineurina es que se termine liberando la interleuquina 2, que va a activar otras poblaciones de linfocitos. Si yo no inhibí, ¿sí? La presentación del antígeno y tampoco inhibí la activación de la vía de la calcineurina, ¿tá? La activación de esta vía lo que va a promover es la desfosforilación de este factor nuclear, ¿sí? Y este factor nuclear lo que hace es promover el gen de interleuquina 2 para que se sintetice esta interleuquina y esta interleuquina se libere, ¿tá? Y esta interleuquina cuando se libera lo que va a hacer es interactuar con sus receptores, ¿tá? Que van a estar en otra célula
su blanco es otra célula distinta de la que lo libera. Entonces, a este nivel también tenemos anticuerpos, ¿sí? Tenemos dos anticuerpos, el basilizumab y el dacilizumab, ¿sí? Que justamente lo que van a evitar es que la interleuquina 2 que se liberó pueda interactuar de forma eficaz con los anticuerpos, con su receptor. Otro grupo de fármacos que tenemos actúa después, ¿sí? Si la interleuquina 2 se liberó y la interleuquina 2 llegó a actuar con su receptor, puedo actuar evitando, ¿sí?, que esa célula comience el ciclo de división celular, ¿sí? Y a este nivel lo que tenemos es sirolimus y everolimus, ¿tá?, que van a inhibir lo que es la vía del mTOR, que ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo es, ¿tá? Y como consecuencia lo que va a ocurrir es que se va a inhibir la progresión del ciclo celular. Y por último, los otros dos fármacos que tenemos son azatioprina y micofenolato de mofetilo, que lo que van a inhibir es la proliferación celular, ¿tá? Son fármacos antiproliferativos, ¿tá? Lo que van a hacer es actuar una vez de que ya se inició este ciclo celular, ¿tá?, una célula que ya entró en este ciclo de división, pero van a actuar sobre la fase S, ¿tá?, y van a impedir que justamente tenga lugar la síntesis de ADN, ¿tá?, necesaria para la proliferación. Bien, entonces acá tenemos el esquemita que veíamos hoy, ¿sí?, pero con los fármacos involucrados, ¿tá? Entonces tenemos, ¿tá?, por un lado, tenemos a ciclosporina y tacrolimus, ¿tá?, que lo que van a hacer es actuar a nivel de lo que es la vía de la calcineurina, inhibiendo esta vía, ¿tá? Tenemos por acá la azatioprina y el micofenolato, ¿sí?, que iban a actuar en las últimas etapas, ¿sí?, una vez de que la célula ya había entrado en el ciclo de división. Antes de eso, tenemos acá en la vía del mTOR, tenemos a sirolimus y everolimus. Antes de eso, tenemos a los anticuerpos que son basilizumab y el otro, que se me fue el nombre, que lo que van a hacer es inhibir la interacción de la interleuquina 2 con su receptor, y a este nivel, ¿sí?, teníamos los anticuerpos como el murumonab y la timoglobulina, que lo que iban a hacer era inhibir una correcta presentación, o sea, impedir que se dé una correcta presentación del antígeno, ¿sí?, por parte de la APC al linfocito T. ¿Ah? Bien, entonces tenemos en primer lugar los anticuerpos, ¿sí?, que actuaban en las señales 1 y 2, que como recién decíamos, teníamos el murumonab y la timoglobulina, ¿tá? El murumonab es un anticuerpo anti-CD3, ¿tá? Y es un anticuerpo monoclonal derivado del ratón, ¿tá? Lo que va a hacer este anticuerpo es inhibir la activación del sistema inmune, ¿tá?, uniéndose al receptor CD3, y esto lo que va a provocar es que se internalice, ¿sí?, el receptor del linfocito T, que es el receptor TCR, acá lo tenemos en el esquemita, ¿no? Tenemos acá la célula presentadora de antígeno, ¿sí?, tenemos el receptor TCR en la célula T, ¿tá?, y acá está el CD3, ¿sí? La unión del murumonab al receptor CD3 lo que va a provocar es la internalización del receptor TCR, ¿sí?, y al internalizarse este receptor, se anula la capacidad que tiene el linfocito para reconocer el antígeno y entonces activarse, ¿tá? Por otro lado, también actuando en lo que son las señales 1 y 2, tenemos la timoglobulina, ¿sí?, que en este caso es un anticuerpo policlonal, ¿tá?, y se une a los CD2 y CD4, entre otros, ¿tá? Los anticuerpos policlonales lo que tienen es que son más tóxicos que los anticuerpos monoclonales, porque son anticuerpos menos específicos, ¿sí?, en comparación con los monoclonales, ¿tá? Con respecto
justamente debido a esto, ¿no? A que son menos específicos, el perfil de efectos adversos es un poco más complejo para los anticuerpos monoclonales, ¿tá? Pero los efectos adversos que vemos en general tras la aplicación de anticuerpos, ¿sí? Son fiebre y escalofríos, y en un principio lo que ocurre con la administración de anticuerpos es que hay un síndrome que es la liberación de interleuquinas y otras citoquinas, ¿tá? Entonces lo que se debe hacer previo a la administración de anticuerpos es administrar otro fármaco, ¿tá? Que en este caso son los corticoides, ¿tá? Y se administran de forma previa al anticuerpo para justamente evitar una reacción exacerbada del sistema inmune frente a este síndrome de liberación de interleuquinas, ¿tá? Entonces, antes de administrar anticuerpos, se inicia una terapia con corticoides para empezar a deprimir el sistema inmune, ¿tá? Y que el efecto de primera dosis de la administración de anticuerpos, que provoca justamente la liberación de interleuquinas, y eso va a provocar una activación del sistema inmune, no se dé, ¿tá? Lo que hay que tener en cuenta con los anticuerpos es que son fármacos que se utilizan por un periodo corto, ¿tá? O sea, los pacientes no están en su terapia, un paciente trasplantado, ¿sí? Que es un paciente que tiene una terapia crónica, no recibe de forma crónica un anticuerpo, sino que se usan en dos situaciones específicas, ¿tá? Estas dos situaciones son la inducción previa al trasplante y el rechazo de un órgano, ¿tá? ¿Qué es la inducción? Bueno, la inducción implica justamente, previo a realizar el trasplante, lo que se hace es realizar una inmunosupresión, ¿tá? De forma que este sistema inmune esté lo más deprimido posible al momento en el que se va a hacer el injerto del nuevo órgano, ¿tá? Justamente para evitar que no se reconozca este nuevo órgano como un cuerpo extraño, ¿tá? Entonces, para eso, en la inducción lo que se hace es administrar grandes dosis de inmunosupresores, entre ellos anticuerpos monoclonales. La otra situación en la que se usa, yo les decía que es el rechazo, ¿tá? Y es cuando un paciente que recibió un trasplante de órgano y tenía una evolución capaz que buena, ¿tá? Pero por algún motivo, ¿sí? Reconoce ese órgano como cuerpo extraño y activa el sistema inmune, ¿sí? Para atacar ese órgano. Entonces también en ese momento, para frenar ese sistema, ¿tá? Se usa la administración de anticuerpos, pero no son fármacos que permanezcan de forma crónica en la terapia, como vamos a ver otros fármacos que sí. Bien, esto un poco porque hay un montón más de anticuerpos, ¿tá? Que son los que pueden ver acá. Acá en verdad, además de los anticuerpos, están todos los otros fármacos que vamos a ver en el correr de la clase, ¿está? Pero acá en Uruguay simplemente los que tenemos son la timoglobulina, el muromonab, el basilizumab y el dacilizumab, ¿está? En el mundo hay anticuerpos que van contra otras muchas señales, ¿está? Porque justamente los anticuerpos pertenecen al grupo de fármacos que son los biotecnológicos, que como ustedes saben son fármacos que están sumamente en auge en este momento. Entonces, esto que vimos, estábamos actuando sobre lo que era la señal 1 y 2, que era la presentación del antígeno por parte de la APC al linfocito T. ¿Tá? Después de que se produjo la presentación del antígeno, lo que decíamos que tenía lugar era la activación de la vía de la calcineurina. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre cuando se activa justamente la vía de la calcineurina? Bueno, la vía de la calcineurina lo que provoca es que actúa sobre un factor que es el factor NFAT, ¿sí? Y lo que ocurre es que el factor NFAT normalmente está fosforilado, ¿tá?
¿Qué es lo que hace la calcineurina? Promueve la desfosforilación de este factor, ¿sí? Y este factor NFAT es un factor nuclear, o sea que la desfosforilación de este factor le permite el ingreso al núcleo. Y esto lo podemos ver mejor, ¿sí?, en el esquema que está acá abajo. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos el factor que está, el NFAT que está fosforilado, ¿sí? La calcineurina lo que promueve es la desfosforilación de este factor, ¿sí? Y una vez que este factor se desfosforila, puede entrar al núcleo, ¿sí?, y promover entonces que siga, digamos, con la cascada. ¿Está? ¿Cómo actúan estos dos fármacos, que son ciclosporina y tacrolimus? Bueno, actúan uniéndose a lo que se denominan inmunofilinas. ¿Está? En el caso de la ciclosporina se une a ciclofilinas, ¿sí? Y en el caso del tacrolimus, este se une a las inmunofilinas que se unen son las FKBP, ¿sí?, que son las FK Binding Proteins, ¿tá? Y el complejo fármaco-inmunofilina lo que hace es justamente inhibir a la calcineurina. ¿Tá? Como decíamos, la calcineurina lo que hace, tiene una actividad fosfatasa, ¿tá?, desfosforila al factor nuclear, ¿sí?, y esto le permite el ingreso al núcleo. ¿Tá? Una vez que este factor ingresa al núcleo, ¿tá?, lo que va a promover es justamente la síntesis de interleuquina 2, que se va a liberar, ¿sí?, vuelvo para esta. Si el factor se desfosforila, ingresa al núcleo, ¿sí?, se promueve la síntesis de interleuquina 2, que va a salir y va a actuar sobre otro linfocito, ¿tá?, mediante lo que es la señal 3, activando otras poblaciones linfocitarias. ¿Está? Bien, acá después lo miran, pero es de nuevo, ¿no?, otro esquemita que les explica bien esquemáticamente cómo actúan estos fármacos, ¿está? Pero lo que terminan haciendo es inhibiendo esta vía de la calcineurina, ¿está?, y por lo tanto inhibiendo la desfosforilación del factor nuclear, y por lo tanto inhibiendo justamente la liberación de cualquier cosa, interleuquina 2. ¿Está? Entonces, dentro de estos dos fármacos decíamos que teníamos ciclosporina, ¿está?, y tacrolimus. Bien, vamos a empezar por ciclosporina. ¿Está? La ciclosporina, ¿sí?, es un antibiótico, ¿sí?, ahí ven la estructura, es una molécula enorme, ¿está?, que es un antibiótico aislado de un hongo, ¿está?, y fue el primer inmunosupresor que salió al mercado que no era citotóxico. ¿Está? Al principio, los primeros salió en el mercado por los años 80, y hasta ese momento lo que ocurría era que todos los fármacos inmunosupresores eran citotóxicos, y eso dificultaba muchísimo la adherencia para el paciente. ¿Está? Entonces, desde que salió al mercado la ciclosporina, fue como que hubo un antes y un después, ¿está?, en lo que fue el tratamiento de trasplantes, así como de enfermedades autoinmunes. ¿Está? La ciclosporina es extremadamente lipófila, ¿tá?, y tiene una absorción oral que es variable, ¿tá? Ahí ven que la biodisponibilidad puede oscilar entre 20 y 50%, ¿tá?, lo que determina que haya una variabilidad tanto inter como intraindividual enorme, ¿sí?, en lo que es tanto su respuesta farmacocinética como lo que es la respuesta farmacodinámica. ¿Tá? La ciclosporina se puede administrar por vía oral y por vía intravenosa, ¿tá?, y la formulación, ¿sí?, para la administración por vía oral es una microemulsión de ciclosporina, ¿sí?, en la cual la ciclosporina está dispersa en una mezcla de propilenglicol, ¿sí?, también hay mono, di y triglicéridos de aceite de maíz, ¿tá?, y aceite de castor, que actúa como surfactante, y tocoferol, que actúa como un antioxidante. ¿Tá?
¿Qué es lo que ocurre con esta formulación? Es que una vez ingerida, ¿sí? Lo que ocurre es que se forman micelas, que estas pueden ser absorbidas de forma independiente de que haya o no secreción biliar. ¿Ah? Esto lo diferencia de la formulación anterior, que no era una microemulsión, ¿sí? Y esa otra formulación dependía estrictamente de la secreción biliar que hubiera. ¿Tá? Esta formulación mejoró mucho lo que es esta variabilidad interindividual, pero de todas formas la ciclosporina es un fármaco que tiene una elevadísima variabilidad interindividual. Debido justamente a la lipofilia, que les decía que era extremadamente alta, es un fármaco que tiene un volumen de distribución muy alto, se une a las proteínas plasmáticas en una gran extensión, ¿sí? En un 98%, pero además de unirse a las proteínas plasmáticas, se une también además de unirse a la albúmina, se une también a las lipoproteínas LDL. ¿Tá? Y ahora más adelante vamos a ver cuál es la importancia de esto. Debido también a la gran lipofilia, la ciclosporina se une mucho a tejidos, ¿tá? Y alcanza concentraciones en los tejidos que pueden ser mucho mayores a las concentraciones plasmáticas. ¿Tá? Se encuentra en un porcentaje sumamente alto, entre un 60 y un 70% a nivel intracelular, y esto hace que, siendo la ciclosporina un fármaco cuyas concentraciones se monitorean, ¿tá? Lo que se monitoree sea la concentración en sangre total y no la concentración que está libre en plasma. ¿Tá? Respecto a la eliminación, ¿sí? La ciclosporina se elimina por biotransformación hepática e intestinal, ¿sí? Y la enzima involucrada en este proceso de biotransformación es la CYP3A4. Además, la ciclosporina es sustrato de PGP, y acá voy a hacer un impasse para preguntarles a ustedes qué es la PGP. Una proteína de flujo. Es un transportador de flujo, ¿tá? Porque en el parcial hubo gente que nos dijo que era una enzima metabolizadora. ¿Tá? Ahora vamos a ver, justo en el caso de ciclosporina, ¿tá? Cómo los transportadores de flujo y las enzimas actúan de forma concertada. Justo la ciclosporina es un ejemplo precioso para ver eso, ¿tá? Pero la PGP no es una enzima metabolizadora. ¿Tá? Lo que hace es actuar justamente como un transportador de flujo, que lo que hace es sacar para afuera del organismo. ¿Tá? Como es, bueno, tiene una semivida de eliminación también sumamente variable, por todo lo que yo les planteaba recién. Y vamos a ver un poco más primero sobre cómo es el tema de la monitorización de niveles de ciclosporina. ¿Qué es lo que ocurría más bien cuando se empezó a medir ciclosporina? Bueno, el momento más práctico siempre para monitorear es la predosis. Se imaginarán que es mucho más fácil decirle a un paciente, usted tiene que venir sin tomar la medicación, que dar cualquier otro tipo de indicación, tiene que tomar la medicación y a las 2 horas le vamos a extraer la muestra, lo que sea. ¿Tá? Entonces, cuando al principio se medían las concentraciones a predosis, lo que ocurría era que había pacientes que, por ejemplo, con un valle, si miramos este gráfico, ¿no? Hay un montón de pacientes que tienen una misma concentración a predosis, ¿tá? Lo ven acá. Un montón de pacientes con una concentración que andan, no sé, ahí, en los 100, un poquito más de 100. Pero ¿cuál era el problema? Pacientes con esa concentración a predosis de 100, había un grupo de pacientes que evolucionaba muy bien, otro grupo de pacientes que rechazaba el órgano y otro grupo de pacientes que tenían efectos adversos. ¿Tá? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se optó por empezar a hacer curvas de concentración a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se medía la concentración de ciclosporina en el intervalo de administración, ¿tá? La ciclosporina se administra cada 12 horas, puede haber algunos casos en los que se administre cada 8, pero el común, digamos, es la administración cada 12 horas.
Entonces se hacían las áreas bajo la curva de 0 a 12 horas, y lo que se encontró, ¿sí?, es este resultado que ustedes ven, ¿no? Un montón de pacientes con un mismo valle tenían perfiles que eran sumamente disímiles, ¿tá? Y entonces lo podíamos agrupar en dos grupos, que son las dos curvas rosadas, ¿no? Tenemos un grupo de pacientes que tenían este perfil súper agudo, ¿sí? Y otro grupo de pacientes que tenían este perfil recontra achatado, ¿tá? Y de ahí que, justamente midiendo el valle, nos encontráramos con pacientes que evolucionaban bárbaro y pacientes que no, ya sea porque tenían un rechazo del órgano trasplantado o porque presentaban efectos adversos, ¿tá? Natalia, yo no te entendí bien, creo que se cortó. Sí, a mí se me cortó, me parece. ¿En qué me quedé? Dijiste lo del grupo de pacientes con un perfil súper agudo y después, como empezaste a hablar, como que ya lo hubieras contado y no entendí. Tá. Que les decía que entonces lo que se encontraron, ¿no? Esto fue un estudio multicéntrico y bla, 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 con dos grupos de pacientes. O sea, cuando hacían la media de los perfiles de los pacientes, se pudo agrupar en dos. Un grupo de pacientes que hacían un perfil súper agudo, que es el que les estoy marcando ahí con la flecha, y otros que tenían un perfil más bien achatadito. ¿Tá? Entonces, lo que ocurría, esto claramente mostraba cómo con estos dos perfiles tan disímiles era de esperar que las respuestas obviamente fueran tan disímiles como que algunos rechazaran el órgano y otros tuvieran efectos adversos. ¿Ah? Entonces, a partir de eso se vio que lo ideal era hacer que medir la concentración de ciclosporina a predosis no era de utilidad, ¿tá? ¿Por qué? Porque no se relacionaba con lo que era después la respuesta clínica, y lo que era de utilidad era medir el área bajo la curva de 0 a 12. Ahora, imagínense un paciente trasplantado que se monitoriza en algún momento, o sea, al inicio de su trasplante, se monitoriza hasta 2 o 3 veces por semana. Imagínense a ese paciente hacerle 2 o 3 veces por semana una curva de concentraciones sacándole una muestra por hora entre las 0 y las 12 horas. Era totalmente inviable. Lo mismo que si lo pensamos después para el paciente cuando está ambulatorio, cada vez que el paciente se va a monitorear, implica que el paciente esté ingresado en el centro hospitalario durante 12 horas. Entonces, buscándole una solución a este problema, lo que se vio es que el área bajo la curva de 0 a 4 era la que tenía una buena relación con la respuesta clínica, ¿tá? Que no era necesario hacer el área bajo la curva de 0 a 12, sino que era correcto hacer un área bajo la curva de 0 a 4 y después extrapolar el resultado hasta las 12 horas. ¿Tá? Si bien esto claramente en comparación con las 12 horas es mucho más práctico, sigue siendo poco práctico teniendo en cuenta las reiteradas veces que el paciente se tiene que someter a la extracción de sangre para la determinación de las concentraciones. Entonces, siguiendo el análisis ¿sí? Lo que se evaluó fue de estos puntos, entre las 0 y las 4 horas, ¿no? O sea, C0, C1, C2, C3 y C4. ¿Hay algún punto que tenga una buena correlación con la respuesta clínica? Bueno, la respuesta a eso es que sí, ¿tá? Y se vio que la concentración 2 horas postdosis, ¿tá? Es la que tiene una mejor correlación con la respuesta clínica, ¿tá? Si bien las 2 horas, porque esto es algo que a veces lleva a confusión, si miramos acá, ¿no? Las 2 horas puede estar ahí muy cercana a lo que es el pico, ¿tá? No se trata de monitorear los niveles de ciclosporina en el pico, sino de monitorear los niveles de ciclosporina 2 horas postdosis, ¿tá? Entonces, lo que se recomienda para el monitoreo de concentraciones de ciclosporina es justamente las 2 horas postdosis, ¿tá? Hay veces en las que se sugiere hacer el área bajo la curva de 0 a 4, por ejemplo, si el paciente no está evolucionando bien, ¿tá? Pero lo de rutina y lo ideal es hacer las 2 horas postdosis. Sin embargo, en la vida real, muchas veces terminamos monitoreando en predosis, por lo que yo les decía hoy, ¿no? Porque la practicidad termina ganándole al otro, ¿tá? Entonces, a pesar de ir, vas contra la corriente, pidiendo que se monitoreen 2 horas postdosis, igual te llegan muestras que son de predosis, ¿tá? La contra de eso, de tener una muestra predosis, es que en verdad yo
bien, hay rangos terapéuticos poblacionales establecidos para la predosis, pero yo puedo estar en estas situaciones, o sea, yo miro una predosis, ¿no? Y yo tengo unos valores objetivos, ¿no? Que son los rangos terapéuticos poblacionales para esa predosis, pero yo no sé si mi paciente se va a comportar de esta forma o se va a comportar de esta otra forma. Entonces yo, viendo la predosis, no puedo predecir, ¿no?, cómo va a ser el resto del perfil de esa curva, y por lo tanto es más difícil de realizar el seguimiento y por lo tanto el ajuste de dosis. ¿Tá? Eso con respecto a lo que es el monitoreo de ciclosporina. Ahora con respecto a lo que es los transportadores de flujo, ¿tá? Que decíamos que la ciclosporina es sustrato de la PGP. ¿Tá? ¿Por qué me importa mucho estos transportadores? Bueno, porque a nivel de lo que es el enterocito y a nivel de lo que es el hepatocito, ¿tá? Estos transportadores actúan de forma concertada con lo que son las enzimas, y ustedes saben que tanto a nivel del enterocito como a nivel del hepatocito son dos sitios de gran expresión de enzimas. ¿Tá? Entonces, si bien a priori, pensando en que la dioxina iba a decir, pensando en que la ciclosporina es un fármaco con una lipofilia extremadamente alta, esperaríamos más bien, que tuviera una biodisponibilidad alta, ¿tá? Este hecho de que actúen de forma concertada tanto enzimas como transportadores, lo que me hace es que la biodisponibilidad sea más bien baja. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando la ciclosporina se administra por vía oral, ¿tá? Se imaginan que la cantidad de fármaco que ingresa a los enterocitos es enorme, ¿no? Porque toda esa dosis, ¿sí?, pasa por todo lo que es tracto gastrointestinal y se termina absorbiendo a nivel del intestino, ¿sí? Y esta absorción determina que ingrese a los enterocitos, ¿no? Entonces me estoy situando en este dibujo, ¿no? Acá tenemos el lumen intestinal, ¿sí?, los enterocitos, y después tenemos lo que vendría a ser el torrente sanguíneo. ¿Tá? Entonces la ciclosporina que ingresa, ¿sí?, desde el lumen al enterocito, ¿tá?, entra tras la administración oral, obviamente, una cantidad de ciclosporina extremadamente alta, que lo que podría hacer sería saturar a las enzimas que están allí en el enterocito. Entonces, muy inteligentemente el organismo lo que hizo fue desarrollar los transportadores de flujo, que ¿qué es lo que hacen? Esta ciclosporina que entró desde el lumen, ¿tá?, una vez que entró el enterocito, me la devuelve para afuera. ¿Tá? Entra ciclosporina, la PGP la saca para afuera. ¿Tá? Entonces, ¿cómo les parece que esto afecta a la eficiencia metabólica? La mejor que no deja que se saturen. La mejora, porque entonces las enzimas no van a encontrarse nunca con esa cantidad enorme de ciclosporina, van a estar trabajando a una velocidad menor a lo que es su velocidad máxima y la eficiencia va a ser mucho mejor. ¿Tá? Por un lado, esto es lo que pasa en el enterocito, ¿sí? Por otro lado, la PGP también está expresada a nivel de lo que son los hepatocitos, ¿sí? A nivel de los hepatocitos está expresada acá, ¿no?, en lo que es el canalículo biliar, y entonces lo que hace la PGP es mandarme la ciclosporina desde los hepatocitos por el canalículo biliar, y ustedes saben que el canalículo biliar termina desembocando su contenido en el lumen intestinal. Entonces, la ciclosporina, que logró sortear toda esta barrera, ¿no?, pasar desde el lumen, entrar al enterocito, logró no ser extruida por la PGP, ni ser metabolizada por la CYP3A4, ¿no? Llegó hasta el hígado primero, porque se acuerdan de la irrigación particular que tiene el hígado, ¿no?, que la mayor cantidad de su caudal sanguíneo lo recibe por la vena porta, ¿sí?, que es la que recoge la sangre de lo que es tracto gastrointestinal. Entonces la ciclosporina llegó al hepatocito, ¿tá?, logró no ser metabolizada ahí, pero ahí la puede encontrar la PGP y la devuelve para lo que es el lumen intestinal. ¿Sí? Desde el lumen intestinal, obviamente, la ciclosporina puede volver a entrar y vuelve a hacer todo este círculo. ¿Tá?
Entonces, lo que sufre la ciclosporina es lo que se llama una circulación enterohepática. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es sustrato de estos transportadores. ¿Tá? Entonces, la ciclosporina tiene 3 caminos, ¿no? Si la parte está azul, digamos, esto es el lumen intestinal, este dibujo que es como preescolar, pero bueno, es bastante gráfico. Tenemos el lumen intestinal, ¿tá? Tenemos las moléculas de ciclosporina, tenemos el enterocito y la sangre portal. ¿Tá? Entonces, la ciclosporina tiene la opción de sortear todas las barreras y ser absorbida, ingresar a sangre portal. ¿Tá? Puede la ciclosporina, una vez que entró al enterocito, encontrarse con la CYP3A4 y ser metabolizada. Los metabolitos evidentemente ingresarán ellos a sangre portal. Y puede también la ciclosporina encontrarse con la PGP y ser devuelta hacia el lumen. Esta ciclosporina que es devuelta hacia el lumen debido a su lipofilia va a volver a entrar y de nuevo tiene las mismas chances. ¿Tá? La ciclosporina que llegó hasta la sangre portal va a ir primero que nada hacia lo que es el hígado, ¿sí? Y en el hígado lo que le puede pasar es que sea de nuevo, ¿sí? Se encuentre con CYP3A4 y sea metabolizada, o puede encontrarse con la PGP y la PGP mandarla de vuelta al lumen, y desde el lumen toda esta historia otra vez. ¿Tá? Entonces esa circulación que se da entre intestino e hígado se denomina circulación enterohepática, y es algo que le pasa a la ciclosporina, ¿tá? Pero además acá vieron cómo tanto transportadores como enzimas actúan de forma concertada, y vieron que el transportador no metaboliza al fármaco, sino que lo que hace es, podríamos decir, como que le aliviana el trabajo a la enzima, ¿no? Evita que esta enzima se sature, porque lo que hace es irle sacando sustrato, ¿tá? Y entonces la enzima puede metabolizar de una forma más eficaz. Otra cosa que mencionamos de la ciclosporina y que es sumamente importante es que la ciclosporina no solamente viaja unida a lo que es albúmina, sino que viaja unida a receptores de LDL. ¿Tá? Los receptores de LDL, ¿tá? Obviamente se expresan en lo que es el hígado, ¿sí? Pero los receptores de LDL también se expresan a nivel de lo que son los linfocitos T. Por lo tanto, para el caso de ciclosporina, ¿tá? Es uno de los pocos casos en lo que la concentración libre en plasma no es la única concentración farmacológicamente activa, ¿tá? Porque esto ya lo deben haber escuchado un montón de veces, bueno, de hecho lo mencionamos desde farmacocinética, ¿no? Que el fármaco que está unido a proteínas no puede atravesar membranas y por lo tanto no puede llegar al sitio de acción, ¿sí? El fármaco que sí puede hacer eso es el fármaco que viaja disuelto en el plasma. ¿Tá? Sin embargo, en el caso de ciclosporina, la ciclosporina unida a LDL puede ingresar a todos aquellos órganos en donde haya receptores de LDL. ¿Tá? Entonces, por un lado, tenemos el hígado, ¿tá? Entonces la ciclosporina unida a LDL se puede metabolizar en el hígado, pero también la ciclosporina unida a LDL puede ingresar al linfocito, que es el lugar donde ejerce su acción. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la ciclosporina? Bueno, unos cuantos, ¿no? Si bien al principio, como yo les decía, cuando recién salió al mercado era fantástica, porque los inmunosupresores que se usaban antes eran citotóxicos, ¿tá? Después se vio que en verdad hay unos cuantos efectos adversos y algunos que pueden ser complicados, ¿no? Ya de primer lugar, si yo les digo que un fármaco que se utiliza como inmunosupresor en el trasplante renal es nefrotóxico, ya enseguida eso es algo que le salta a los ojos a cualquiera. ¿Tá? O sea, la ciclosporina es capaz de dañar el órgano que estamos queriendo proteger. ¿Tá? La nefrotoxicidad sobre todo tiene que ver con vasoconstricciones, ¿sí? que se provocan a nivel de lo que es la arteria renal, y entonces esto disminuye una capacidad de filtrado glomerular, ¿tá? Pero además la ciclosporina lo que puede hacer es modificar el perfil de tejido funcional renal, ¿tá?
y entonces aumenta el tejido que es no funcional, ¿tá? Lo que hace la ciclosporina es inhibir a la COX, ¿tá? Y entonces al inhibir la COX, inhibo la síntesis de prostaglandinas, y se acuerdan ustedes que las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador sobre lo que es la arteriola renal, y entonces tienen un papel protector. Si yo las inhibo, lo que hago es perder este papel protector. Lo otro que ocurre es que la ciclosporina disminuye la síntesis de óxido nítrico, ¿tá? ¿Por qué? Porque puede inhibir la sintetasa de óxido nítrico, y por lo tanto lo que ocurre es que el riñón acaba sufriendo, y bastante, ¿tá? En el tratamiento con ciclosporina, cuando justamente es muchas veces el órgano que queremos preservar, ¿tá? Y entonces acá lo que tienen es lo que es una micrografía del glomérulo de una rata, ¿tá? La primera imagen es, ¿tá?, una rata que no estuvo expuesta a ciclosporina, y la segunda imagen es el glomérulo de una rata después de 14 días de tratamiento con ciclosporina, ¿tá? Entonces, volvemos a los otros efectos adversos. Por un lado, la nefrotoxicidad, que no la quiero para nada en un trasplante, no la quiero para nada nunca, pero es difícil de manejar, sobre todo en un paciente con trasplante renal. Otro efecto adverso que tiene la ciclosporina es la hipertensión, ¿tá? Al disminuir la síntesis de óxido nítrico y la de prostaglandinas, ¿tá?, se termina promoviendo en lo que es la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿tá? Se promueve la retención hidrosalina, ¿tá? Se promueve la síntesis de angiotensina 2, y lo que voy a ver es un aumento de la presión arterial. Otra cosa que puede provocar la ciclosporina es una disfunción hepática por aumento de transaminasas, aunque no es el efecto adverso más común. También provoca hiperglicemia, ¿sí? Porque lo que provoca es una disminución en la liberación de insulina por parte del páncreas, y lo que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes trasplantados renales son trasplantados renales porque justamente la diabetes terminó perjudicando tanto su riñón, ¿sí?, que acabaron con una insuficiencia renal, ¿tá? Y acá les voy echando cosas que me acuerdo del parcial, ¿no? Esta era una de las cosas, cuando en el parcial les preguntábamos por qué el paciente, en verdad les preguntaba vinculado a la creatinina. Y entonces antes tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué es la creatinina? ¿Hay alguien ahí? ¿Estoy sola? Es como un producto de metabolismo del músculo. Perfecto. No sé cómo decirlo. Está bien. Ahí va. Perfecto. Ah. Es un producto de la degradación muscular, ¿tá? Y ese producto de degradación muscular se elimina por vía renal, ¿tá? Entonces, el seguimiento de los niveles de creatinina a nivel renal se usa como un marcador de la funcionalidad renal, ¿tá? O sea, yo degrado proteína de músculo, se forma la creatinina, y la creatinina se excreta renalmente. Si yo tengo la creatinina alta, significa que no la estoy excretando no la estoy excretando correctamente, y por lo tanto se me acumuló en sangre, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre con la creatinina en los pacientes añosos? Es una pregunta para ustedes. Lo que pasa es que en los pacientes añosos disminuye la masa muscular, entonces naturalmente producen menos creatinina, pero también empobrece la función renal, entonces aunque produzcan menos, puede pasar que aumente la creatinina sérica. Exactamente. Lo que puede pasar con los adultos mayores, lo que pasa con los adultos mayores es que tienen menor masa muscular. Al tener menor masa muscular, ¿tá?, obviamente van a tener niveles más bajos de creatinina. Entonces, la creatinina ya no es un buen marcador de la funcionalidad renal en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque capaz que el adulto mayor tiene una funcionalidad renal disminuida, lo cual, como decía la compañera, es normal, ¿tá?, porque es propio de la edad que la funcionalidad renal disminuya, pero yo mirando la creatinina, se me puede pasar eso, ¿tá? O sea, yo miro la creatinina en un adulto mayor y capaz que tiene una creatinina de 1,2 y digo, no es insuficiente renal, o no tiene funcionalidad renal disminuida, ¿tá? No tiene la funcionalidad renal disminuida, o en verdad lo que ocurre es que hay menos masa muscular, entonces los niveles de creatinina circulantes son menores, y por lo tanto los niveles de creatinina están dentro de los rangos normales,
¿tá? Pero eso no quiere decir que ese adulto tenga la funcionalidad renal disminuida. No, lo dije mal. Eso no quiere, o sea, que esté en rango para un adulto mayor, la creatinina sérica, no me indica que ese adulto mayor tenga una funcionalidad renal adecuada, ¿tá? Sino que siempre a priori asumimos que un adulto mayor tiene la funcionalidad renal disminuida por la edad, ¿tá? Esto les digo porque escuchamos de todo y mucho entrevero con respecto sobre todo a lo que era el adulto mayor y la creatinina, ¿tá? No fue muy mal en el parcial. No fue muy mal en el parcial. No le fue muy mal en el parcial, pero hay cosas que está bueno que las corrijan porque ustedes van a ser profesionales y después van a salir a decir las cosas que aprendieron. Entonces, las cosas que me voy acordando ahora, que me acuerdo haber escuchado, se las digo. Además de que capaz que en el segundo parcial se les pregunta algo de eso, porque ya para que sepan, cardio va para el segundo parcial. Está bueno que tengan, o sea, lo importante del parcial es evaluarlos para ver que ustedes hayan aprendido, ¿no? Y que hayan aprendido de forma correcta y entonces después se desempeñen correctamente como profesionales que van a ser. ¿Está? Vuelvo entonces. Bueno, y antes en el parcial, ya que estoy con el parcial, otro de los motivos que podía dar lugar a la disminución de la funcionalidad renal era la hipertensión, y el otro, que no sé si alguien osó nombrarlo, era la propia digoxina, ¿tá? Si se acuerdan, la digoxina, esto no tiene nada que ver ya con la clase, se me desvirtuó, la propia digoxina... Lo vimos, sí. ¿Eh? Lo vimos con Marta. Estoy segura que lo vieron con Marta, pero... No, pero eso es cuando tenés intoxicación digitálica, no cuando estás a concentraciones normales de digoxina. Exactamente, pero creo que en un gran porcentaje de los casos que tenían valores de digoxina y nadie se fijaba si los valores de digoxina en plasma estaban en rango o no. ¿Tá? Los valores de digoxina en plasma se manejan hasta 1, 1,2, y en el parcial ustedes tenían varios. Tuvieron pacientes que tenían concentraciones de digoxina de 2 nanogramos por mililitro, o sea que estaba recontra intoxicado el paciente. Y no sé si alguien se dio cuenta de nombrar la intoxicación digitálica como causa de la disminución de la funcionalidad renal. ¿Tá? Natalia, Sí. te digo a mí en lo personal me pasó como que era como un poco escaso el tiempo y como que me mareé un poco en tema de evaluar todo lo que tenía, lo que no tenía, qué dolores me daban. Es más, en un momento digo, si tuviera angina de pecho, esto serviría para tal cosa, y después me dicen, pero mirá que tiene angina de pecho. Y ahí es como que me doy cuenta, como que fue todo muy rápido, tratar de organizar información y largarla y que el tiempo te corriera. Está bien, o sea, no sé, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? De que estábamos hablando de la insuficiencia renal, si si nombraban la mayoría de las causas, estaba bien, ¿tá? No era tampoco que se recontra penalizaba, es verdad, yo los entiendo perfectamente porque, o sea, entiendo lo que les pasa, es difícil de asimilar toda esa información, y te iba a decir algo, y ahora me olvidé respecto a lo que me estabas diciendo. No sé, después me acordaré. No sé, me olvidé. Tiempo, de lo de la angina, de lo de no leer todo. No sé qué les iba a decir. Le iba a decir algo. Pero sí, o sea, en general estuvieron, o sea, el tiempo, o sea, no me acuerdo, o sea, muy poca gente terminó mucho antes, pero está. Lo podremos tener presente para la próxima. Igual me quiero acordar lo que les iba a decir y no me puedo acordar, por supuesto. Así que voy a volver a mi tema, que era la ciclosporina. ¿Tá? Entonces lo que les estaba diciendo era sobre la hiperglicemia, ¿tá? Que puede dar hiperglicemia, ¿tá? Y es algo que no quiero porque justamente hablábamos de que muchos pacientes terminan recibiendo un trasplante renal porque son diabéticos y la diabetes les terminó dañando el riñón, ¿tá? Entonces no quiero en ese paciente tampoco tener una hiperglicemia. ¿Tá? Otro efecto adverso es la hiperlipidemia, ¿tá? Porque es algo que hay que manejar con mucha precaución por los fármacos que se pueden coadministrar, y ahora después vamos a ver un ejemplo, ¿sí?
También puede provocar hiperuricemia, ¿sí? Puede provocar linfomas. En verdad lo que ocurre es que predispone a los pacientes a tener este tipo de cáncer, ¿sí? Que actúa a nivel de lo que es el tejido linfoide. Puede provocar hirsutismo, también puede provocar neurotoxicidad, que se ve por la aparición de convulsiones y temblores, y también puede provocar hiperplasia gingival. Entonces, con todos estos efectos adversos que veíamos, lo que va a ocurrir es que en un paciente trasplantado, por ejemplo, en donde la terapia inmunosupresora en general consta de por lo menos 3 fármacos inmunosupresores, además va a tener que recibir otro montón de fármacos para paliar lo que son los efectos adversos de la ciclosporina, y vamos a ver también que muchos de estos también los tiene el tacrolimus, en mayor o menor grado, pero vamos a ver que muchísimos de ellos se comparten. Entonces, el paciente con la comedicación, con la administración de esta comedicación, adquiere un montón de patologías y puede terminar recibiendo fármacos antihipertensivos, estatinas, antiulcerosos, antidiabéticos, antifúngicos y antivirales. Esto sobre todo porque lo que voy a tener es un paciente inmunodeprimido, y al estar inmunodeprimido está más expuesto, ¿sí?, a tener infecciones. Relacionado, ¿no? Pensando en lo que es el riesgo de infecciones, así como les decía hoy que los anticuerpos se administran en momentos muy específicos, ¿sí?, para no tener al paciente con un nivel de inmunodepresión excesivo y no exponerlo de forma excesiva a todos estos efectos adversos, también en la terapia, ya sea de trasplante o de enfermedades autoinmunes, lo que se hace es tratar de tener al paciente con la menor dosis posible. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un trasplante, al inicio, en la inducción, lo que vamos a tener es una dosis alta de ciclosporina, y después se va bajando la dosis en la medida de lo posible. Y en el caso de lo que son enfermedades autoinmunes, en general estas enfermedades cursan con lo que son periodos de empuje y de remisión. Entonces, cuando el paciente está en un empuje, se le aumenta la dosis, pero después, cuando está en una remisión, se le baja la dosis para disminuir, ¿no?, la exposición a efectos adversos y también el tema de las infecciones, que puede ser muy complejo. Entonces, decíamos que teníamos esta cuestión con las patologías y la comedicación, ¿no?, debido a esto hay que tener en cuenta lo que son las interacciones medicamentosas que se van a poder dar. Van a ser pacientes que van a estar polimedicados. Entonces, por un lado, las interacciones medicamentosas me pueden dar lugar a un aumento del clearance y por lo tanto que haya niveles bajos de ciclosporina, y esto es lo que me pone en un riesgo de rechazo o en riesgo de que evolucione mal, digamos, la enfermedad autoinmune, o me puede dar nefrotoxicidad, en el caso de que el clearance de ciclosporina disminuya. Si disminuye el clearance de ciclosporina, lo que voy a tener son niveles altos de ciclosporina, y uno de los efectos adversos es la nefrotoxicidad, que sobre todo no la voy a querer en aquellos pacientes que son con trasplante renal. A su vez, lo que ocurre es que esto, ¿no?, si nos situamos en el caso de un trasplante renal, el paciente puede tener una disminución de la funcionalidad renal porque está rechazando el órgano o porque tiene nefrotoxicidad. Lo que hace muy difícil al médico clínico interpretar qué es lo que está pasando. Lo que puede hacer es una biopsia, pero se imaginan que los pacientes no se someten a biopsias todo el tiempo para ver si en verdad lo que está haciendo es rechazando o está teniendo nefrotoxicidad. Porque justamente tenemos que ver el tema con los niveles de ciclosporina, y es lo que vamos a ver ahora, que es un estudio de interacciones de ciclosporina que llevamos a cabo justamente por todo esto que mencionábamos recién, en donde lo que hicimos fue evaluar
cómo variaba el clearance operativo de ciclosporina, ¿tá? Y cómo variaban la creatinina sérica a lo largo del tratamiento, ¿tá? Entonces, ¿por qué hablamos de clearance operativo? Porque en verdad, como yo les decía hoy, este cálculo de acá se deriva de la ecuación que ustedes ya conocen, que es la ecuación de concentración de estado estacionario, ¿no? Que concentración de estado estacionario es igual a biodisponibilidad por dosis, dividido clearance por tau, ¿sí? Acá tenemos metido, o sea, acá lo que hicimos fue despejar el clearance, ¿tá? Y le llamamos clearance operativo. Le llamamos clearance operativo, ¿por qué? Porque las concentraciones no se utilizaron concentraciones de estado estacionario, porque para haber obtenido concentraciones de estado estacionario tendríamos que hacer áreas bajo la curva, sino que lo que se utilizaron fueron concentraciones de predosis, ¿sí? Y a su vez también lo que tenemos es el peso para normalizar la dosis, ¿tá? Del paciente por peso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un paciente, ¿sí? Que estaba en tratamiento con ciclosporina, ¿tá? Ven que tenemos por un lado lo que son los niveles de creatinina, que son acá, los que están marcados con cuadradito, y por otro lado acá abajo tenemos el clearance operativo de ciclosporina, ¿tá? Este paciente en particular lo que le pasó fue que se vio sometido, ¿no? Por todo lo que hablábamos recién, a tener que recibir fármacos que son inhibidores enzimáticos, como la claritromicina y el ketoconazol, y también recibió un fármaco nefrotóxico como es la anfotericina B. ¿Tá? Entonces, tanto la claritromicina como el ketoconazol son los dos inhibidores de la CYP3A4, ¿tá? La claritromicina la recibió para una infección bacteriana, mientras que el ketoconazol para una infección fúngica, ¿sí? Y entonces acá sí miramos, ¿no? Cuando empezó el tratamiento con claritromicina, ¿sí? Que dijimos que era inhibidora enzimática, ven que lo que ocurrió fue que acá justo el paciente venía como venía con una disminución en el clearance, y acá lo que tuvo fue un aumento de lo que era el clearance, ¿sí? Que en este caso no se vio muy reflejado en lo que es ¿cómo es? El aumento en la creatinina sérica, ¿tá? Un poco, capaz que acá, tengan en cuenta que acá estamos mirando un montón de días de por medio, ¿no? Acá el paciente empezó el tratamiento con claritromicina, y acá se puede ver que hubo un aumento, pero también hay que tener en cuenta que el efecto inhibidor enzimático no es inmediato, ¿no? Sino que en verdad lleva unos días que tenga lugar la inhibición, ¿tá? Después el paciente recibió anfotericina, ¿sí? Perdón, me voy a quedar acá primero con el de claritromicina, ¿tá? Vieron que lo que ocurrió fue un aumento de clearance, en este caso, ¿tá? Y lo mismo pasó acá, cuando pasó, acá no se puede ver, no me voy a quedar. ¿Por qué es que aumenta el clearance ahí? Esa enzima no era la que la metabolizaba, y si la inhibís no aumentaría la concentración, no disminuiría el clearance. Tenés razón, yo lo estoy diciendo al revés. Tenés razón. Pero se ve un aumento igual. Ahí voy. Capaz. Ahora, no me mezcles, no me mezcles. Lo que ocurre es así, ¿no? La claritromicina es inhibidora enzimática. Inhibe el metabolismo de ciclosporina, ¿tá? Se inhibe el metabolismo de ciclosporina. Si yo inhibo el metabolismo, lo que va a ocurrir es que van a aumentar los niveles. Si aumentan los niveles, ¿qué va a pasar? Se elimina más, entonces se considera así. Yo tengo la claritromicina, inhibo la enzima. Si inhibo la enzima, se elimina más. Si yo elimino más, ¿qué va a pasar con los niveles de ciclosporina? Disminuyen, pero Disminuyen. Si disminuyen los niveles de ciclosporina, ¿qué me va a pasar en un paciente trasplantado? No, pero a ver, yo me perdí por qué lo disminuyen que los pasa es que ahora niveles. estamos en otra cosa. Vamos de O vuelta. sea, por inhibir la enzima que la metaboliza, aumenta las concentraciones en sangre del fármaco. Perfecto. Entonces, eso de la disminución del clearance es porque cuanto más fármaco haya, más se elimina, o sea, mayor es el clearance. ¿Cómo me perdí ahora en lo que me dijiste? Cuanto mayor cantidad de fármaco haya en sangre, mayor es el clearance. No, Entonces, es al está revés la mal. relación. O sea, cuanto mayor es el clearance, menor es la cantidad de fármaco. ¿Tá? Si yo tengo un fármaco que está inhibiendo la enzima, ¿tá? Yo inhibo la enzima, entonces lo que va a pasar
es que voy a eliminar menos, Sí. ¿no? Si elimino menos, el clearance disminuye. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Clearance disminuye. Si el clearance disminuye, ¿cómo van a ser las concentraciones? Más altas. Concentraciones más altas. ¿Qué pasaba con concentraciones altas de ciclosporina? Se generaba nefrotoxicidad. Me genera nefrotoxicidad. Ah, y eso hace que la ciclosporina vaya más al hígado, porque como disminuye el flujo sanguíneo al riñón, va más a hígado, es eso, ¿no? Perfecto. Si disminuye, si provoca nefrotoxicidad, lo que yo tengo es una vasoconstricción a nivel del glomérulo. ¿Se acuerdan que vimos la foto hoy? ¿Tá? Si yo vasoconstricto ese nivel, el flujo sanguíneo total, o sea, el gasto cardíaco es el mismo. ¿Tá? Entonces lo que va a cambiar es cómo se distribuye ese gasto cardíaco hacia los distintos órganos. O sea, cómo se distribuye ese flujo sanguíneo a los distintos órganos. Si yo vasoconstriño en el riñón, lo que me va a pasar es que el flujo sanguíneo ese que estaba destinado al riñón, ahora va a estar destinado hacia otros órganos. ¿Tá? Y como va a estar destinado hacia otros órganos, entre ellos va a estar la zona esplácnica, que es donde se metaboliza la ciclosporina. ¿Ahora se entendió? ¿O lo explico otra vez? ¿Se entendió? Sí. ¿Tá? Igual no entiendo por qué primero aumenta y después disminuye. Yo lo pensaría al revés, pero está. Veré yo al principio. Primero lo que hace el efecto de la claritromicina es inhibir a la enzima. ¿Tá? O sea, me inhibe la CYP3A4. Si yo inhibo la CYP3A4, ¿tá? O sea, estoy inhibiendo el metabolismo del fármaco. Si inhibo el metabolismo del fármaco, lo voy a eliminar menos. Si yo elimino menos ese fármaco, me van a aumentar las concentraciones. El problema es que si ese aumento de concentraciones no se acompaña de una disminución de dosis, yo voy a llegar a unas concentraciones que en un cierto punto van a ser tóxicas, y entonces esa toxicidad me va a provocar un efecto adverso de la ciclosporina, que es la nefrotoxicidad. Si algo es nefrotóxico, ¿tá? Lo que va a hacer es provocar una vasoconstricción a nivel renal. ¿Tá? Como yo el flujo sanguíneo que tengo en el organismo es el mismo, si yo vasoconstriño en un lugar, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo que normalmente iba hacia ese lugar, ya no va más hacia ese lugar y va hacia otro lugar. ¿Tá? Entonces, si la fracción de flujo sanguíneo que estaba destinada al riñón se redistribuye entre otros órganos, a los órganos que, entre otros, les va a tocar una mayor fracción son los de la zona esplácnica. ¿Tá? Y si les toca una mayor fracción a los de la zona esplácnica, lo que va a pasar es que ahí el clearance aumenta de vuelta. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo ver a veces es un aumento del, o sea, por eso yo les decía que puede ser muy confuso, sobre todo para el médico, hacer el seguimiento, porque yo puedo ver el aumento del clearance, pero puedo estar viendo los niveles de ciclosporina, puedo estar viendo la creatinina aumentada. ¿Tá? O sea que yo veo un aumento del clearance, y si yo veo que aumentó el clearance de ciclosporina, lo que voy a ver son concentraciones bajas, y entonces lo que puedo pensar es, este paciente tiene concentraciones bajas y por eso está, está teniendo una disminución de la funcionalidad renal. Y en verdad, esas bajas concentraciones son consecuencia, ¿tá? De que hubo esa redistribución de flujo sanguíneo, ¿tá? Consecuencia de que antes hubo nefrotoxicidad. ¿Se entendió? Yo sé que es bastante entreverado. Entonces, en esos casos que son muy complejos, a veces se termina recurriendo a la biopsia, pero se imaginan que era lo que les decía hoy, los pacientes no se van a estar biopsiando día por medio. Entonces, en verdad, nada, un monitoreo bastante exhaustivo de los niveles de ciclosporinas nos permiten ver cómo va evolucionando toda la situación, ¿no? Sin llegar a de repente estar en este panorama. Tengo concentraciones bajas de ciclosporina y creatinina alta. ¿Qué será? O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, además de la claritromicina, que es inhibidor, el paciente recibió también anfotericina, ¿tá? Y la anfotericina lo que es que es nefrotóxica, ¿tá? Entonces directamente la administración de anfotericina lo que me va a provocar es esa vasoconstricción a nivel renal, y esa vasoconstricción a nivel renal lo que me acaba provocando es la redistribución de flujo sanguíneo
con el consecuencia aumento del flujo sanguíneo destinado hacia los órganos eliminadores, hígado e intestino, y por lo tanto un aumento del clearance. ¿Tá? Si les hubiera explicado primero el de anfotericina, hubiera sido más fácil explicarles el de claritromicina. ¿Tá? Espero que se haya entendido. Ahora después igual, no me acuerdo ahora qué otros ejemplos tenemos, pero tenemos algún otro. Entonces, por un lado, ¿cómo es la interacción, como para redondear un poco toda esta idea, cómo es la interacción de ciclosporina con los inhibidores enzimáticos? Tenemos la ciclosporina que se metaboliza por CYP3A4. Y por otro lado, tenemos fármacos que pueden inhibir esta enzima, como ketoconazol, allopurinol y claritromicina. Estos fármacos, al inhibirme la enzima, ¿sí?, lo que hacen es aumentarme los niveles de ciclosporina, porque evidentemente me van a disminuir el clearance de ciclosporina si yo inhibo la enzima que lo metaboliza. Como consecuencia, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a ver nefrotoxicidad. Si yo a priori de antemano sé que ketoconazol, allopurinol y claritromicina me van a provocar este efecto, cuando se introducen a la terapia estos fármacos, lo que se hace es disminuir la dosis de ciclosporina. No voy a esperar a darle al paciente los fármacos inhibidores y esperar a que tengan nefrotoxicidad, sino que sabiendo que estos fármacos provocan este efecto, ¿sí?, se hace una disminución de la dosis de ciclosporina y evito justamente que ocurra la nefrotoxicidad, que como veíamos hoy, la nefrotoxicidad lo que me puede provocar es justamente por la vasoconstricción a nivel renal, una redistribución de flujo sanguíneo, y que esa redistribución de flujo sanguíneo me provoque un aumento del clearance y una disminución de los niveles. Entonces, el tema de la redistribución del flujo sanguíneo, que era algo de lo que estábamos conversando recién, ¿no?, que lo podemos ver con altas concentraciones de ciclosporina por la nefrotoxicidad, pero la redistribución del flujo sanguíneo también ocurre cuando hay un rechazo al trasplante, ¿sí?, porque si yo rechazo el trasplante, lo que ocurre es lo mismo, ¿no? Si mi organismo rechaza a ese riñón nuevo, lo que va a ocurrir es que lo va a dejar de irrigar. Si lo deja de irrigar, lo que voy a tener es una vasoconstricción a ese nivel y obviamente una redistribución de flujo sanguíneo. Otras cuestiones pueden ser, por ejemplo, la coadministración de sustancias que son nefrotóxicas, como la anfotericina B, que al provocar nefrotoxicidad me va a provocar una redistribución de flujo sanguíneo. Y otra causa puede ser la preeclampsia, que puede ocurrir en pacientes embarazadas. No me acuerdo si ahora tenemos el ejemplo de esa paciente o no. Porque el ejemplo que sigue ahora es otra situación, ¿no? Y es un paciente en el que no recibió, no se le coadministró otro fármaco, sino que el paciente abandonó la medicación. No abandonó la ciclosporina, sino que lo que abandonó fue los corticoides, y entonces cuando el paciente abandona los corticoides, ¿qué es lo que le ocurrió? Como yo les decía, ¿no?, los pacientes trasplantados en general no reciben un solo fármaco inmunosupresor, sino que reciben por lo menos 3, que por ejemplo para trasplante renal suele ser ciclosporina o tacrolimus, un corticoide que es la prednisona y micofenolato de mofetilo. Este paciente abandonó los corticoides, ¿sí?, y entonces lo que ocurrió es que obviamente hizo un rechazo del órgano trasplantado, entonces la creatinina, ¿qué le pasó? Se le fue por las nubes, porque estaba rechazando al órgano. Ese rechazo del órgano, lo que provocó fue, consecuencia de esa vasoconstricción a nivel renal, toda esta redistribución de flujo que comentamos, y qué es lo que se veía en el clearance de ciclosporina, que este estaba aumentado. Estaba aumentado estando cursando un rechazo por la redistribución de flujo sanguíneo que les explicaba recién. Entonces acá lo ven un poco más en números, ¿no? En el día 603 del trasplante, el paciente suspende el corticoide y ahí se le diagnostica el rechazo, y ven que la creatinina en los días previos el promedio era de 1,32 y acá se le disparó hasta 4,91, y fíjense que el clearance de ciclosporina prácticamente se le duplicó, ¿no? Pasó de 2,8 a 5,8.
¿tá? Y otra cosa importante de esto, que era lo que yo les comentaba, ¿no? En los momentos de rechazo es cuando se hace como si fuera se administra una mayor dosis, o incluso se agregan fármacos inmunosupresores. Entonces, en este caso, ante el rechazo agudo, se instauró metilprednisolona, que es la que se usa ante rechazos, ¿no? Los pacientes en general de los corticoides están con prednisona, pero ante rechazos se les administra metilprednisolona, y se le administró el anticuerpo monoclonal muromonab. Otro caso que tenemos acá de interacciones, es una paciente que tuvo, en este caso, recibió un inhibidor enzimático, pero además cursó un embarazo. ¿Tá? Entonces ahora no me acuerdo en qué fecha era qué, me faltan las flechitas, ¿tá? Pero no, acá estamos en el día 3175, acá la paciente estaba embarazada, 3175, y tenemos que embarazo de 28 semanas, y tuvo a su bebé acá, en el 3412. Ya me olvidé lo que dije. Por acá fue que la paciente, en este periodo, más o menos entre el 3000 y el 3500, ¿no? La paciente estuvo embarazada, y esta paciente lo que hizo fue justamente una preeclampsia. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Quiero llegar al embarazo acá. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Más allá de que la paciente haga una preeclampsia, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que lo que ocurre durante el embarazo es que aparece un compartimento nuevo, que es el feto. El feto va a ser un compartimento nuevo. Y justamente debido a la lipofilia que tiene la ciclosporina va a ser afín por ese nuevo compartimento. Por lo tanto, eso me va a hacer que el volumen de distribución aumente. A su vez, tenemos aparece un órgano nuevo con capacidad metabólica, que es la placenta, o sea que también por ese lado puedo ver aumentado el clearance. Por otro lado, durante el embarazo lo que tenemos es un aumento de los niveles de progesterona, ¿sí? Y la progesterona lo que hace es promover la expresión de enzimas metabólicas, lo que también me puede provocar un aumento del clearance, y a su vez puede ocurrir una preeclampsia, y eso me va a provocar una vasoconstricción renal, que también, por todo lo que hablamos recién, va a terminar en un aumento del clearance. Entonces, hay las tres primeras cosas que le mencioné, son cosas que pasarían en el curso de un embarazo normal, ¿no? La aparición de un nuevo compartimento, la aparición de otros órganos con capacidad metabolizadora, como es la placenta, el aumento de la progesterona, y además en un embarazo que ya sea a término aparecen órganos metabolizadores que son propios del feto. Y además después, si ocurre una preeclampsia, que no es nada deseado obviamente en un embarazo, tiene lugar lo que es la vasoconstricción renal. Esta paciente también lo que le pasó fue que recibió como parte de su tratamiento alopurinol, y el caso del alopurinol es un inhibidor enzimático, entonces tenemos toda la misma situación que veíamos hoy con la claritromicina. Me quería fijar cuándo empezó el alopurinol, que parecería acá, ¿no? Al final, por el 3700 al 4000. Acá el 3700, parece que hubiera por acá, más o menos empezó el alopurinol, y lo que esperamos es lo mismo que veíamos hoy con la claritromicina. Una inhibición del metabolismo. Si se inhibe el metabolismo, el clearance lo que va a ocurrir es que disminuya. Si no se hace un ajuste de dosis, lo que va a terminar pasando es la nefrotoxicidad. Entonces, vieron, para que me compliqué, acá estaban bien claros los días. Al principio, ¿no? Cuando la paciente no estaba recibiendo alopurinol, tenía una creatinina de 1,54 y un clearance operativo de 3,7,
En esta etapa que estaba bajo el efecto del alopurinol, ¿tá? Vean cómo la creatinina le aumentó a 1,89, ¿sí? Pero el clearance le disminuyó a 2,6. Y después tenemos la etapa de gestación, ¿tá? Refiriendo al alopurinol y además la preeclampsia. ¿Tá? Entonces, en verdad la ciclosporina es un fármaco que se ve recontra afectado todo lo que es la farmacocinética por lo que son redistribuciones de flujo, ¿tá? Ya sea por la introducción en la terapia de fármacos que actúen como inhibidores, como también por la introducción de fármacos que puedan ser nefrotóxicos. O por condiciones como puede ser una preeclampsia en una paciente embarazada. Otra interacción que es sumamente importante es la interacción con atorvastatina, ¿tá? Y esta interacción es de importancia porque todavía no vieron la atorvastatina ni los demás fármacos hipolipemiantes, ¿tá? Pero se acuerdan que dijimos que la ciclosporina puede dar como efecto adverso aumento de lo que son los lípidos, y por lo tanto los pacientes en tratamiento con ciclosporina pueden estar recibiendo atorvastatina. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace la atorvastatina? Aumenta los receptores LDL a nivel hepático, ¿tá? Esto para el tratamiento del colesterol lo que hace es que entre más colesterol a nivel de lo que es el hígado, pero si yo aumento los receptores de LDL, la otra que va a entrar más también es la ciclosporina que está unida a LDL. ¿Tá? Si entra más ciclosporina al hígado, lo que voy a ver es que va a haber un mayor metabolismo de esta enzima. A ver, ¿están los valores? Ay, esto era lo mismo que habíamos visto hoy. No, pero entonces acá introdujo atorvastatina en el día 64 y suspendió en el día 102, ¿tá? Por acá estamos en el 60, o sea que acá en el 64, ¿no? Ven que acá lo que vemos es que cuando se introdujo atorvastatina, ¿tá? Ven como el clearance aumentó, ¿sí? Justamente debido a esta mayor expresión de transportadores LDL, de receptores LDL a nivel del hígado, que lo que me promueve es justamente un mayor metabolismo de la ciclosporina, ¿tá? Y en este caso el mayor metabolismo de la ciclosporina, ¿qué me va a terminar provocando? Si se metaboliza más, lo que ocurre es que las concentraciones bajan, ¿sí? Y si bajan las concentraciones, en este caso lo que puedo ver es un aumento de la creatinina, porque lo que puedo tener es un rechazo del órgano trasplantado, ¿tá? O sea, la atorvastatina me hace que una mayor cantidad de ciclosporina unida a LDL entre al hígado, y como el hígado es un órgano metabolizador, ¿tá? Los niveles de ciclosporina van a disminuir. Si disminuyen los niveles de ciclosporina, me va a disminuir lo que es la eficacia del inmunosupresor. ¿Tá? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las concentraciones, ¿no? de ciclosporina en lo que es la evolución del trasplante? ¿Tá? Porque algo que no les mencioné, de hecho, es que la ciclosporina se metaboliza por la CYP3A4 y es sustrato de la PGP, pero además ella misma es inhibidora. ¿Tá? O sea, ella misma inhibe la CYP3A4, ¿tá? Y entonces hay toda una cuestión con que los niveles justamente de ciclosporina, si nosotros evaluamos los niveles de ciclosporina a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que estos niveles, ¿tá? Cambian, ¿sí? Pero no es consecuencia de esta modulación que provoca la ciclosporina sobre la CYP3A4, sino que sobre todo la ciclosporina se termina viendo influenciada por estas redistribuciones de flujo. ¿Tá? Porque imagínense al principio del trasplante, ¿no? Cuando el individuo se trasplanta, ¿no? Ni bien se injerta ese órgano, obviamente al principio ese órgano no se va a estar irrigando, ¿no? Pero en la medida de que el organismo acepta ese nuevo órgano, lo va a empezar a irrigar. ¿tá? Entonces la propia evolución del trasplante lo que va a provocar es que
haya cambios en lo que es la redistribución de flujo. ¿Tá? A medida que se empieza a irrigar ese órgano, pasa lo contrario a lo que decíamos hoy. Si yo empiezo a irrigar un órgano, ¿tá? Como el flujo sanguíneo, ¿no? Es el mismo, lo que va a cambiar es la distribución. ¿Tá? Yo voy a tener que sacar fracción que esté destinada hacia otros órganos para poder irrigar este nuevo órgano. Entonces, para irrigar el riñón, entre otros, lo que voy a sacar es parte de la fracción de flujo sanguíneo que está destinada hacia los órganos espláncnicos, ¿tá? Y entonces, en la medida en la que el trasplante evoluciona favorablemente, ¿sí? Lo que yo veo es que el clearance de ciclosporina disminuye. ¿Tá? Si el clearance de ciclosporina disminuye, las concentraciones aumentan. ¿Tá? Entonces, si las concentraciones aumentan, para no llegar a una situación de nefrotoxicidad, lo que tengo que ir haciendo es regulando, ¿sí? Haciendo ajustes de dosis, ¿tá? Para justamente mantenerme en concentraciones que sean eficaces y seguras. ¿Tá? Entonces, en el caso de ciclosporina, ¿sí? Vemos este tipo de relación entre lo que es la creatinina sérica y lo que es el clearance. ¿Tá? Después, o sea, bueno, dentro del grupo de los calcineurínicos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos dos? Y teníamos por un lado a la ciclosporina y por otro lado teníamos al tacrolimus. ¿Tá? De hecho, en verdad, hoy en día la ciclosporina ha sido bastante desplazada por el tacrolimus, ¿tá? Sobre todo para lo que es trasplante renal. O sea, como que el tacrolimus la ha venido a desplazar a la ciclosporina, sin embargo la ciclosporina se utiliza mucho hoy en día para lo que son enfermedades autoinmunes, pero hasta la salida del tacrolimus, como les había dicho hoy, desde los 80 la ciclosporina fue como el boom. ¿Tá? Como les decía, pertenece al mismo grupo que la ciclosporina, ¿tá? O sea que va a ser lo mismo que la ciclosporina, que es inhibir la vía de las calcineurinas, ¿tá? Y la finalidad de inhibir la vía de las calcineurinas es justamente evitar que se sintetice la interleuquina 2, que lo que va a hacer es promover la activación de otros linfocitos. ¿Tá? La diferencia entre tacrolimus y ciclosporina, además de algunas diferencias farmacocinéticas, es que se unen a una inmunofilina distinta. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la ciclosporina se unía a ciclofilina y el tacrolimus se une a las FKBP? ¿Tá? Pero al fin y al cabo, el complejo inmunofilina más fármaco termina teniendo el mismo efecto, que es inhibir la calcineurina, y entonces no se promueve la desfosforilación del factor nuclear que acaba promoviendo la liberación de interleuquinas. ¿Tá? Bueno, es un fármaco que de nuevo tiene biodisponibilidad que es variable e incompleta, ¿sí? En este caso, un poco también por lo mismo, ¿no? Porque es un fármaco que se elimina por las enzimas del citocromo CYP3A, y no solamente para el caso de tacrolimus la CYP3A4, sino que la otra enzima que está involucrada es la CYP3A5. ¿Tá? El tacrolimus es también sustrato de PGP, ¿sí? Y entonces tenemos un poco la misma situación que nos planteábamos hoy con ciclosporina respecto a cómo era el ingreso del fármaco. El hecho de que se metabolice también por la CYP3A5, lo que hace es que además de tener un metabolismo que sea intestinal y hepático, el tacrolimus tiene un metabolismo renal. ¿Tá? Y entonces, si pensamos un poco en eso, esto nos complica el panorama de todo lo que estábamos pensando hoy, porque como les decía hoy, vamos a ver ahora que comparte un montón de efectos adversos, entonces los pacientes muchas veces reciben con medicación, igual que veíamos con el caso de ciclosporina, pero en este caso el hecho de que el riñón también sea un órgano metabolizador me complica el asunto, ¿no? A la hora de pensar en las redistribuciones de flujo. Y lo otro que me complica el asunto es que la CYP3A5 es una enzima que se expresa de forma polimórfica. La CYP3A4 también se expresa de forma polimórfica, pero en verdad las variantes genéticas que se han
que se han reportado no se ha visto que se asocien con una disminución de la actividad enzimática, sobre todo asociada a este fármaco. Sin embargo, sí se ha visto eso para la CYP3A5, ¿tá? Y lo que ocurre con la CYP3A5 es que tenemos pacientes que expresan la enzima y pacientes que no expresan la enzima, ¿tá? O sea, hay pacientes que van a expresar la CYP3A5 y hay pacientes que no. Los pacientes que expresan la CYP3A5, además de metabolizar a nivel de hígado e intestino por CYP3A4 y CYP3A5, también metabolizan el tacrolimus a nivel renal por la CYP3A5, porque esta enzima se expresa a nivel de este órgano, ¿tá? Mientras que los que no expresen la CYP3A5, su comportamiento frente a redistribuciones de flujo va a ser como era el de la ciclosporina, ¿tá? Ahora vamos a ver un poco algún ejemplo, ¿tá? Vieron que la semivida del tacrolimus es un poco más corta y también es un poco menos variable, ¿tá? Y al igual que ciclosporina, también tiene una unión a proteínas alta, ¿tá? Y la mayor cantidad de fármaco también se encuentra dentro a nivel intracelular, ¿tá? Bueno, entonces acá estaba un poco lo que hablábamos del tacrolimus. Acá está la estructura, que también ven que es una molécula grandota, ¿sí? Es un antibiótico macrólido, ¿tá? Y bueno, que teníamos el metabolismo que estaba mediado no solo por la CYP3A4, que es la que genera el metabolito desmetilado, ¿tá? Sino que también está mediado por la CYP3A5, que además de generar metabolitos desmetilados, genera metabolitos hidroxilados. ¿Tá? Bueno, el mecanismo de acción lo repasé ya hoy cuando les contaba, así que no creo que sea necesario que lo vuelva a repetir acá, ¿tá? Pero de nuevo tienen el esquema para tenerlo en cuenta y tenerlo presente, ¿tá? Y este es un modelo, ¿sí?, que nos permite entender un poco mejor cómo es la eliminación de tacrolimus según tengan lugar o no redistribuciones en el flujo sanguíneo, ¿tá? Yo voy a tener grupos de pacientes en donde esta flechita, ¿no?, que viene a representar la eliminación por el riñón, va a estar presente, y otros grupos de pacientes en los que no, ¿sí? Entonces acá todo el tema de la redistribución capaz que se puede ver más claro, ¿sí? Como yo les decía hoy, ¿no?, el caudal sanguíneo es el mismo, ¿tá? Lo que puede ocurrir son modificaciones del caudal que está destinado a cada uno de los órganos, ¿tá? Si yo provoco una vasoconstricción a este nivel, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que este litro por minuto que estaba destinado hacia el riñón, ahora se va a repartir en los otros órganos, ¿tá? O sea, se va a repartir para este lado y se va a repartir también para lo que es el resto del organismo, ¿sí? Cuando yo tengo un caudal que aumenta hacia esta zona, ¿sí?, lo que voy a acabar es por aumentar lo que es la eliminación, ¿tá? Pero para el caso de tacrolimus, esto fue un poco lo que vimos en el caso de ciclosporina, ¿no? Si yo provoco una vasoconstricción acá, lo que va a pasar es que me va a aumentar el flujo sanguíneo que está destinado hacia esta zona, ¿sí?, hígado más intestino, y entonces aumenta los niveles, aumenta la eliminación, ¿tá? En el caso de tacrolimus, yo tengo dos situaciones. Tengo los pacientes que se comportan igual que ciclosporina, ¿tá? Porque no expresan la CYP3A5, y entonces cuando yo provoco una vasoconstricción a este nivel, ¿sí?, el caudal sanguíneo aumenta hacia esta zona y por lo tanto aumenta el clearance. Pero tengo los pacientes que expresan la CYP3A5, y cuando yo provoco una vasoconstricción acá, ¿tá?, si bien obviamente va a haber un aumento de flujo hacia hígado más intestino, ¿tá?, esto no necesariamente me va a provocar un aumento del clearance, porque va a depender de la relativa importancia que tenga la expresión que tenga la eliminación renal con respecto a la eliminación de hígado y intestino, ¿tá? Entonces van a haber pacientes en los que capaz que esta vasoconstricción lo que hace es no provocarles un cambio en el clearance, ¿tá? ¿Por qué? Porque en verdad este aumento de flujo hacia esta zona obviamente provoca un aumento del clearance que está mediado, o sea, del clearance hepático intestinal,
pero ese aumento de clearance lo que hace es compensar la pérdida del clearance renal, ¿tá? O puede haber pacientes que yo, al vasoconstreñir en esta zona, ¿sí?, tengo una mayor fracción de flujo destinada hacia hígado más intestino, el clearance tanto hepático como intestinal aumentan, pero que aún así yo vea una disminución en el clearance total. ¿Por qué? Porque el clearance renal representaba, tenía una componente importante en lo que era el clearance total del fármaco, ¿tá? O sea que si era complicado con ciclosporina, ya ven lo que pasa con tacrolimus, ¿tá? ¿Cómo se puede ver esto? En la práctica, bueno, por lo que yo les decía, ¿tá? Por ejemplo, en este caso, ven que tenemos por un lado clearance aparente en un paciente que estaba trasplantado, tenía trasplante de riñón y de páncreas, ¿tá? Tenemos por un lado lo que es el clearance aparente y lo que es la creatinina, ¿tá? En este paciente, en la medida que la creatinina aumenta, ¿sí?, el clearance disminuye, ¿tá? Si la creatinina aumenta, lo que está ocurriendo es que hay una vasoconstricción a nivel renal, y por lo tanto, esa vasoconstricción a nivel renal, si bien provoca siempre una redistribución de flujo, ¿tá?, ese aumento del flujo hacia la zona espláncnica, ¿tá?, no me compensa esta pérdida de eliminación a nivel renal, ¿tá? Entonces esto me indica que este paciente podría ser un expresador de la CYP3A5, ¿tá? Y que justamente la eliminación de la CYP3A5, la eliminación mediada por CYP3A5 a nivel renal, para el caso de este paciente no es nada despreciable, ¿tá? ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene lugar un aumento de lo que es el clearance hepático intestinal, el clearance total del fármaco disminuye. O sea que me perdí una componente importante del clearance al tener una vasoconstricción a nivel renal. ¿Ah? Bueno, este es el caso también, otro paciente, ¿no? De nuevo tenemos algunos casos con interacciones, ¿tá? Y entonces tenemos un paciente que recibió por un lado caspofungina, ¿sí?, y por otro lado recibió lo que es anfotericina, ¿tá? Entonces acá cuando el paciente, ven que acá tenemos en la situación, la primera situación, el paciente, paren que ahí veo el chat, ML son las siglas del paciente, ¿tá? Para nosotros tenerlo identificado, pero no, es un paciente X, ¿tá?, que recibió, ¿cómo se dice? Caspofungina, anfotericina y fluconazol, ¿tá? Entonces, vean acá para el caso de la anfotericina, que es clarísimo, ¿no? Vean que el paciente cuando no tenía, o sea, inicia el tratamiento con anfotericina, ¿no? Y vean cómo se le dispara el clearance, ¿tá? Por lo que hablábamos hoy de la nefrotoxicidad. La anfotericina B lo que provoca es una nefrotoxicidad, la redistribución de flujo, ¿tá? En este caso es un poco más complejo por el tema de tener en cuenta si a nivel del riñón se elimina o no se elimina, ¿tá? Pero en este caso vieron que el clearance se le disparó, y se le disparó un montón. Pero esto es un poco pensarlo como lo pensamos para el caso de ciclosporina, ¿tá? Y acá, en verdad, en este caso, ¿no?, justamente con lo de la anfotericina, lo que tenemos es un caso que es al revés del primero que yo les presenté, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan? Que era un paciente, en este caso es el paciente EM, ¿tá?, que cuando aumentaba la creatinina, ¿sí?, el clearance de tacrolimus disminuía. En este caso, ¿tá?, cuando aumenta la creatinina, el clearance, ¿sí?, del fármaco aumenta, ¿tá? O sea que en este caso parecería ser que es un paciente que no expresa la CYP3A5, ¿tá? ¿Cuál es la cuestión con esto de la CYP3A5? Es que en verdad los pacientes se podrían genotipificar y entonces podríamos saber si el paciente expresa o no expresa la CYP3A5 y no tener esta incertidumbre de cómo va a evolucionar con la introducción de fármacos que puedan afectar
ya sea porque actúan inhibiendo enzimas o porque provocan vasoconstricciones a nivel renal. Pero es algo que todavía en Uruguay lo venimos corriendo de atrás, el tema de incluir la genética en lo que es, digamos, la vida práctica, ¿no? Y de repente genotipificar pacientes antes de empezar el tratamiento con un determinado fármaco que se sabe está influenciado por lo que es la genética, pero además el problema que tenemos en este caso, ¿no? Con tacrolimus, que se usa mucho para lo que es trasplante, es que yo tendría que genotipificar no solamente al paciente, sino que tendría que genotipificar al donante, ¿tá? Porque fíjense que ese riñón que le meten ahí al paciente no tiene por qué expresar las mismas enzimas que expresa el huésped, digamos, ¿no? El paciente recibe un riñón y el paciente puede tener una genética y el riñón otra, ¿tá? Es muy viable hacerlo cuando se trata de un trasplante que es un trasplante intervivo, ¿sí? Porque significa genotipificar a 2 personas, pero en la mayoría de los casos los trasplantes son trasplantes cadavéricos y ahí es un poco más complejo, ¿no? O sea, por supuesto que se puede hacer, sino que es más complejo el tema de tiempos, ¿no? Es el caso de trasplantes que son intervivo, son trasplantes que están planificados, ¿no? Los trasplantes intervivos se ven mucho de riñón, porque si nosotros tenemos una funcionalidad renal adecuada, podemos seguir teniendo esa funcionalidad renal buena con un solo riñón, entonces podríamos donar un riñón. En general, obviamente, ese tipo de cosas ocurren dentro de lo que es el círculo familiar, pero hay muchos pacientes que reciben trasplante intervivo. En ese caso, obviamente, es una cirugía coordinada en la que, ¿no? Yo previo a eso puedo genotipificar a los 2 individuos y todo, pero cuando es un trasplante cadavérico no hay muchos tiempos que corran ahí, ¿no? O sea, es todo medio inmediato, ¿tá? Pero la genotipificación respecto a la CYP3A5 podría solucionar un poco esta incertidumbre de cómo va a evolucionar el sistema desde el punto de vista farmacocinético cuando se agregan fármacos que puedan afectar la distribución de flujo, ¿tá? Y como consecuencia de eso, cómo se esperaría que fuera la respuesta clínica ante estos cambios. Con respecto a lo que son las reacciones adversas de tacrolimus, ¿tá? Yo les decía que comparte un montón con lo que es ciclosporina, ¿tá? También es nefrotóxico, pero es menos nefrotóxico que ciclosporina, por eso es que se prefiere el uso de tacrolimus. También puede provocar hiperglicemias, hipertensión, hiperlipemias, ¿tá? Entonces, de vuelta, todo lo que hablamos hoy de la comedicación. También puede provocar neurotoxicidad, y para el caso de tacrolimus es más neurotóxico que ciclosporina, ¿tá? También puede provocar lo que son trastornos a nivel gastrointestinal, como diarreas, náuseas, ¿tá? Y también se puede ver anafilaxia. Respecto a las interacciones, está un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Tener presente fármacos que puedan ser inhibidores o fármacos que puedan ser inductores, ¿tá? Y dentro de estos, los fármacos que pueden estarse coadministrando, ¿no? Todo lo que son los azoles, ¿sí? Por el hecho de las infecciones, son fármacos que el paciente puede estar recibiendo, ¿tá? Después tenemos los fármacos como bloqueantes de los canales de calcio, ¿tá? Que ya recontra saben ustedes, porque lo estudiaron para ahora, que se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿tá? El tema con la miodarona, que esto muchos, casi todos creo que lo contestaron bien en el parcial, que la miodarona, además de ser inhibidora enzimática, bloquea la PGP, y acuérdense que tacrolimus es sustrato de PGP, ¿sí? Tenemos también el metronidazol para el caso de infecciones por parásitos, y tenemos el jugo de pomelo, que ya lo deben haber escuchado a Marta comentárselo por la primera clase, ¿tá? Que en verdad no quiere decir que el paciente no pueda tomar jugo de pomelo, ¿no? Quiere decir que si el paciente siempre desayuna con jugo de pomelo está bien, porque en verdad el grado ese de inhibición se va a mantener constante, ¿tá? Y después, por otro lado, fármacos que sean inductores, como puede ser la rifampicina, ¿tá? Que forma parte de lo que es el plan antituberculoso,
Después tenemos fármacos como fenitoína, topiramato, que en verdad no están vinculados a las patologías, pero son fármacos que no están vinculados a las patologías que pueden provocar estos fármacos, pero eventualmente podrían estar en la terapia. Y después tenemos la hierba de San Juan, que es una hierba medicinal que se usa mucho acá en nuestro país, ¿tá? Por toda esta cuestión de que hay veces que parece que lo natural causa menos daño, pero como si los medicamentos son un horror y las hierbas medicinales son la panacea, nos olvidáramos de que en verdad los medicamentos muchos surgen ¿no? de su descubrimiento fue a partir de una planta medicinal, pero a su vez la hierba de San Juan lo que tiene es que dentro de sus activos está la hiperforina, que tiene exactamente el mismo mecanismo de acción que tienen fármacos antidepresivos como la sertralina y el escitalopram, que lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina, o sea que hace exactamente lo mismo, pero a su vez la hierba de San Juan, por eso les digo, se usa mucho como antidepresivo, porque la hierba de San Juan es una hierba, pero es un inductor enzimático y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Tá? Bueno, después, ahora lo que nos tocaría es pasar a lo que es la señal 3, ¿tá? Pensé que esto me iba a llevar 1 hora, pero así no seguimos a las apuradas con lo que queda. La clase que viene podemos reenganchar acá en lo que es señal 3, que nos va a quedar un ratito más, ¿tá? Capaz que menos de media clase para terminar con los fármacos que nos faltan. ¿Tá? No sé si tienen alguna pregunta.